Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y buena. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellos. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta por todo el Ecuador, en las distintas calderas que transmiten esta señal, sin pagarla, obligadas por una ley, y a quienes nos siguen en Facebook Live por todo el mundo. El Ecuador tiene el tercer vicepresidente en 20 meses, pero el primero que llega al poder sin sombra de corrupción, rechazo significativo o sospechas de conspirar para suceder al presidente. Eso ha generado una gran expectativa, mucha curiosidad, pero sobre todo esperanza en que por fin sea el aporte que tanto se ha esperado para el despegue de un gobierno con actitud democrática y lentitud económica, al cual entra mientras se agudiza la crisis, cae la popularidad del jefe de Estado, no se recupera nada de los corruptos y todo se enreda o demora para que los peores queden impunes. ¿Cuál es entonces el principal propósito del vicepresidente Otto Sonnenholzner ante este panorama? Defínalo, por favor, en pocas palabras, señor vicepresidente. Bienvenido y gracias por hallar tiempo para esta entrevista. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo especial a la audiencia de Canal 1 en todo el país. Mis funciones ya están definidas, mi propósito el mismo de toda la vida. Servir, trabajar con el mayor esfuerzo, con simpleza, con austeridad, Carlos. En eso profundizaremos de inmediato. Tendrá para ello el vicepresidente Sonnenholzner, con el propósito de ampliar ese y otros conceptos, 2 minutos sin interrupciones, una innovación que incorporo con gusto a mis entrevistas por pedido de ustedes en esta nueva etapa. Aunque suelo interrumpir cuando el entrevistado se desvía del tema, demora en precisarlo o simplemente siento que miente. Este espacio es para dar respuestas, no conferencias, para precisar, no para divagar, para echar luces y no sombras sobre lo que ya está suficientemente oscuro. Para disertar hay otros programas e interlocutores ciertamente mucho mejores que este y que yo. Yo no tomo declaraciones, hago entrevistas. Me siento menos incómodo que de costumbre con esta exigencia porque de hecho Otto, en sus entrevistas radiales, diarias por Tropicana 96.5 FM en Guayaquil, interrumpe incluso más que yo. 3 veces por minuto en promedio, las he contabilizado. Solo que con acotaciones u objeciones al diálogo antes que con preguntas formales. Aproveche entonces usted sus 2 minutos, señor vicepresidente. Interrumpía. Ya no soy comunicador, Carlos, lo fui y a mucha honra. Mi función es básicamente, o mi trabajo va a estar enfocado en lo que ya definió el presidente, a través de mi función de una especie de conciliación adicional, puente entre los diferentes sectores de la sociedad, tanto empresarial como sociales, lograr definir y sobre todo concretar los objetivos del diálogo nacional que emprendió el presidente hace ya casi 2 años. Y adicionalmente el encargo que me da el presidente, que pues implica mucho trabajo, que es el de coordinación de los 6 gabinetes sectoriales, un tema más de articulación, de que las cosas que ahí se digan, se ofrezcan, se planteen, o los problemas que tengamos que superar, se lo haga con eficiencia, con medición real y con parámetros objetivos para no estancarnos en las palabras o en los sueños, digamos, para llevar a la concreción los objetivos del gobierno. En ese mismo sentido, voy a estar a cargo de la representación junto con el ministro Campana de los proyectos internacionales de atracción de inversiones hacia el Ecuador. Hay algunos en carpeta, estamos iniciando una revisión un poco para aterrizar qué va a ser factible en el corto y mediano plazo y en qué se debe trabajar en el largo plazo también. Y en ese sentido, Carlos, estoy listo, estoy organizando ya una estructura base de la vicepresidencia para que me permita llevar adelante estas funciones con éxito, apoyándome mucho
en el personal disponible en otras instituciones, porque pues parte de esto es detectar cómo le sacamos el máximo provecho a los recursos que tiene el gobierno nacional. Entre eso está el personal. Entonces, estoy tratando de apoyarme con personal de otras instituciones, Secretaría General de la Vicepresidencia, la misma SECOM, entre otras cosas, para que me permita tener una vicepresidencia que sea operativamente liviana, pero que reaccione rápidamente y pueda dar soluciones a los desafíos que están planteados, Carlos. Bien, empecemos las precisiones. Usted empezó diciendo, en broma y en serio, que interrumpía porque ya no es comunicador. Es decir, este camino no tiene regreso. Yo pienso que no. De aquí en adelante en la política para siempre. No, pero pienso que es difícil volver a la comunicación después de estar en la política. Usted lo ha hecho, yo no lo cuestiono, pero digamos al menos tendrá que pasar un buen tiempo de, no sé si de sanación, de separación, porque al final del día, yo habiendo estado en la vicepresidencia, sí es verdad que se gana un montón de experiencia y se aprende mucho que después puede aplicarse en la comunicación. Pero por lo menos debería yo, es mi visión personal, debería dejar un buen tiempo ahí de reposo a esa actividad comunicacional. A la vida pública tampoco, tampoco hay retroceso. Sí, la política es una cosa, pero la vida pública es otra. Está bien, yo sé que ya soy un personaje público, estoy consciente, pero no es mi objetivo llevar más allá de estos 2 años y medio mis funciones. No es mi objetivo, Carlos, lo he dicho el día que me posesioné. Esto es un paréntesis en mi vida, sobre todo en mi vida empresarial. Dije ahí en mi vida familiar en algo también, más que un paréntesis, es un cambio en mi vida familiar. ¿Tampoco es su objetivo suceder al presidente? Para nada. Usted lo dijo, e inclusive destacó que lo veía muy bien de salud y que estaba Mejor más sano que Tania y yo, le dijo cuando conversó. Es que es verdad, a ver, es un tema de él, de cómo él lleva la vida, de cómo él enfrenta los problemas. Yo asumo que la situación que él vivió hace 20 años le da otro enfoque a la vida, ¿no? ¿Sabe qué? Cuando uno está... El hecho de poner énfasis en eso genera sospecha respecto a eso. El desgaste y el nivel de responsabilidad que le ha exigido su entorno a él no corresponde a su carencia y lo están rematando. Es decir, físicamente forzando a un extremo sospechoso e inadmisible. Por eso, su aclaración inmediata me pareció que era decir exactamente lo contrario. Bueno, pero eso es lo que usted puede creer, Carlos. Yo lo que digo es la verdad. Yo no tengo memoria, por eso es que no miento. Si tuviera memoria, pudiera mentir, pero a mí me falla la memoria. A mí me educaron para razonar, no para memorizar. ¿Cómo siente usted que está más sano que usted y yo, él? Porque lo veo un tipo que está bien. O sea, no, mentalmente no me cabe duda. Sí, de salud también. A ver, pero es que eso de que... A ver, se iba a operar si no regresaba en 6 meses, ¿verdad? Ese era un rumor, ¿no? ¿Y qué pasó? Dígame. Ni se operó y regresó. Por eso, o sea, digamos, ya dejemos de mentir. Vea, Carlos, todas estas mentiras en función de... Eso no es una mentira, es una elucubración. Bueno, pero es una mentira porque lo hacen sin fundamento y lo afirma gente que se da o se presenta como entendidos, como cercanos, y entonces se presenta como una mentira. Pero a lo que voy, Carlos, es que, ¿qué es esto? Son estrategias de desestabilización que tienen un origen. La oposición al gobierno del presidente Moreno, que quieren generar desestabilización. ¿Cuál oposición? Porque habemos varios, o críticos o opositores. Una cosa es ser crítico desde la comunicación y otra cosa es mentir para hacer daño. Hay gente que es per se enemiga del país. ¿Quiénes mienten para hacer daño? Los que dicen estas cosas, Carlos. ¿Quiénes son los que dicen esas cosas? Usted los tiene ubicados. Hay gente que opina en redes, gente que opina en privado. ¿Quién opina así en redes? Yo no puedo ahorita tomarme el nombre de nadie en ese sentido, Carlos. Son comentarios que usted conoce y son así. ¿Por qué no quiere usted mencionar al capitán de la operación que se llama Rafael Correa? Bueno, usted lo mencionó. ¿Le tiene miedo? No le tengo miedo, pero pienso que no me debo enfrascar en esa discusión. Lo conozco bien, lo conocí desde la comunicación y respeto muchas de las cosas que él pudo haber hecho. Y otras las cuestiono como es mi legítimo ¿Cuáles derecho. cuestiona? Algunas, el exceso del tamaño del Estado, el descontrol en los temas de corrupción, la injerencia en otras funciones del Estado en su momento, algunas que fueron públicas. Descontrol en los temas de corrupción. ¿Eso lo convierte a Correa en qué? Dígalo usted. No, a ver, más que a Correa. El Estado ecuatoriano hoy tomó otra posición, Carlos, a través de su gobierno. Este es un gobierno que separó partido de Estado. Eso es fundamental. Es algo que el Ecuador lo debe de tomar como uno de los principales logros del presidente Moreno, que no le hace culto a la persona. Siempre le comento a la gente y le digo, busquen en la vicepresidencia de la República, en la presidencia o en alguna institución, un retrato del presidente Lenín Moreno. Y eso se entiende así en el decreto que le encargan a usted, el poder, con las funciones que le delimitan y delinean. Es un vicepresidente que va a separar partido de Estado, aparte que usted no tiene partido. Ni pienso tener mientras sea vicepresidente. Eso es algo que la gente no entiende. Yo creo que el Ecuador tiene que madurar esos conceptos. Yo gobierno.
Yo no tengo que hacer campaña por nadie. Más adelante profundizaré. O mejor dicho, yo apoyo al gobierno, yo trabajo con el gobierno. Gobernamos todos, digamos. ¿Sabe lo que se pretende? Lo que dije al inicio. No solo que usted apoye al gobierno, que usted transforme el gobierno en los aspectos en que se ha quedado. Está bien, es una de los, digamos, si hay problemas y están identificados porque están, cuando a mí me ponen a gestionar los gabinetes, está identificado un problema de gestión. Entonces vamos a reforzar Uno es de gestión, señor vicepresidente, otro es de concepción. Por ejemplo, ya voy a entrar a sus funciones, pero es que sus respuestas me llevan a lo mejor de su entrevista antes que las preguntas que había planeado. Felizmente. Vamos. ¿Ok? Hay problemas de concepción. El nivel de cambio y de celeridad de cambio en la política económica es tan malo que hasta el propio ministro Martínez ha dicho que él no está contento con la velocidad a la que va. Entonces, ¿qué va a hacer usted allí? A ver, soy parte del, digamos, lidero también junto con el ministro Martínez o coordino el gabinete sectorial que se ha creado de política económica. Ese lo dirige él, hemos conversado inclusive ayer largamente. Yo soy economista, usted sabe, sí. Carlos, es mi profesión y mi análisis sobre todo ha ido siempre del lado de lo económico. Y es muy centrado, aparte de ser economista. Esa es la idea y eso no tiene por qué cambiar. El país... Perdón, sí tiene por qué cambiar porque estamos en una crisis increíble. No, mi posición de centrado no tiene por qué cambiar. No. A ver, y usted decía las críticas al gobierno anterior. El gobierno anterior le echó gran parte del peso, la mayoría del peso del desarrollo económico al sector público. Siempre advertimos que eso no era sostenible. ¿A qué nos ha llevado eso? A una situación económica de alto endeudamiento, que además no lo podemos todavía acotar del todo porque seguimos necesitando ese endeudamiento para sostener la operatividad del Estado. De un Estado, sí, muy grande, Carlos. Hoy el ministro Martínez presentó a la Asamblea, en estos días presentó a la Asamblea un presupuesto general del Estado que ya representa el 27%, casi 28% del PIB. No el 40 o 44% que llegó a algún momento a representar. Cuando en gastos tiene todavía crecimiento con relación a lo ejecutado del año pasado. Conversamos ayer eso con Richard, hay una crítica en ese sentido, sin embargo, este presupuesto, por primera vez, reduce el gasto en salarios en $300 millones. Parece poco. ¿300 millones de total al año o el mensual? En salarios, total al año, pero es un inicio. O sea, Carlos. de 9.500 millones lo dejamos en 9.000, perdón. 9.500, claro, lo dejamos en 9.300 al año. Carlos, pasa a ser un hito de que por primera vez no crece. Es que por ahí se empieza. Vea, Carlos, el problema no es la velocidad, es la profundidad. ¿Tan poquito? 2 años. Tiene que empezar, Carlos. Si usted apaga ¿Le va a pasar lo de Macri, señor vicepresidente? Si usted apaga el motor estatal de golpe, ¿quién ha pedido ¿sabe qué pasa, no? ¿Quién le ha pedido apagarlo? No, estamos corrigiendo. ¿Quién le ha pedido apagarlo? ¿Por qué llevan ustedes la propuesta de corrección al extremo? No, por eso. Entonces la corrección es progresiva. Vea el presupuesto total. Pero ¿no le parece a usted que debe ser más acelerada? A ver, Carlos, de nuevo, se está haciendo... Vea usted lo de los subsidios, por ejemplo. Se está haciendo las correcciones de forma progresiva. La discusión de si es suficiente o no, si debe de ser más, eso es subjetivo. Topemos ese tema puntual. Pero el camino está trazado. Pero si eso muy lento, para cuando ya lleguen a la meta les habrá estallado la bomba, por Dios. ¿Quién les va a hacer entender esa vaina? No, a ver. ¿Por qué no? Los riesgos en materia económica están claros y están definidos. El presupuesto para el próximo año está financiado y está completado. Se está presentando con responsabilidad. Hay políticas de austeridad que en el camino deberán de ir sumando a lo proyectado, Carlos. Usted ya ha dado un ejemplo significativo en eso. Algunos. No, me pareció extraordinario el gesto de decir yo voy a viajar en clase económica a la posición en Brasil y a mi esposa le pago el pasaje yo. Su padre fue recién, cuando él abordaba un vuelo a Miami, alguien de seguridad decirle que por disposición de la seguridad del Estado, él tiene que viajar con él. Y su padre llamó y dijo, no, yo necesito a alguien que vaya a vigilar mi seguridad porque es un gasto para el Estado. Formidable. Está bien, pero eso tiene que ir en aumento, eso tiene que servir de ejemplo. Pero significativo, no con cuentagotas. ¿Por dónde se empieza, Carlos? Y primero quiero que sepa algo, ¿no? Yo estas cosas no las comunico públicamente porque me parece que son cosas que hay que hacer. Sí. No las hago porque me aplaudan. No las comunicó usted, me enteré yo y lo estoy diciendo con gusto. Le he pedido a mi papá que no hable de estas cosas. Hay que entender algo, Carlos. Ramón va a ser el sacrificado aquí. No, eso es difícil, va a dejar de hacer su programa, Ramón. No sé, pero no le voy a poder comentar. Esa lo vivió él personalmente. Va a estar muy incómodo él. Pero para mí es delicado, Carlos. Yo hago las cosas que yo creo que tengo que hacer porque las considero correctas. ¿Pero qué le quiero decir? Que usted proyecte
esa transformación y autoridad más allá del ámbito personal que puede cambiar enseguida. Y está aquí de coordinador en una cosa, de seguimiento en otra cosa, y de articulación en otra cosa. Es un burócrata más. Carlos, le acabo de explicar claramente cuál va a ser mi trabajo. Es un trabajo dinámico que implica articular, sí, y coordinar, sí, pero sobre todo medir, y se lo dije al principio, medir objetivamente los avances y presionar para que las cosas se den. Leo. Inclusive, es que parte de eso es lo que le estoy diciendo. Leo, recuérdame el tema de subsidios que usted trató, pero como le digo, voy a ir por donde usted me lleva con gusto, porque ahí tengo más interrogantes que las que había planeado. Se encarga el vicepresidente de la República el seguimiento del diálogo social nacional. Seguimiento. ¿Qué entiende usted por seguimiento? Y al comenzar, usted dejó en claro que esto tiene varado, no uso esa palabra, la digo yo, casi 2 años, es decir, no ha funcionado. No, se iniciaron los diálogos y la concreción de los acuerdos del diálogo en algunos casos está más avanzada, en otros menos avanzada. Bueno, ¿qué va a hacer usted para concretarlos? Tratar de que se cierre lo acordado con la sociedad. ¿Qué fue qué? Bueno, si usted revisa, y hay unas cosas que tendremos que volver a dialogar. Si usted revisa hoy en prensa, por ejemplo, la CONAIE dice que solo se le ha cumplido el 20% de lo ofrecido. Yo tengo que revisar, Carlos, todavía, usted comprenderá, no tengo ni 2 semanas en esto. Tengo que revisar todos los informes junto con la secretaria, con la ministra Romo, perdón, y volvernos a sentar y ver dónde cerramos los diálogos. De paso, no le pido una evaluación sectorial, sino conceptual. ¿Para qué sirve ese diálogo nacional? Porque en función del diálogo y de los acuerdos se construye el país, pues, Carlos. No, de los acuerdos. ¿Cuál es el acuerdo que esperan alcanzar? Depende de los sectores con los que nos tengamos que sentar, Carlos. No, pero globalmente, ¿no cree usted que para acelerar y profundizar el cambio económico que va tan lento, necesita un acuerdo que le dé esa gobernabilidad? No, pero por ejemplo, de ese lado necesitamos un acuerdo con el sector privado para que entiendan ellos. ¿Y con los trabajadores? Porque el sector privado incluye a todos, Carlos, no solo a los empresarios. O sea, cuando la gente tiene aquí una mala interpretación. Trabajadores también somos sector productivo. Pero ¿y por qué no van a hacerlo si son parte del sector productivo? No, pues esto es un conjunto. Es más, lo que vengo diciendo desde el principio, si no entendemos que son ellos, o somos todos, mejor dicho, comunicadores, tenderos, taxistas, empresarios, de cualquier tamaño, los que tienen que cargar al país hacia adelante, no vamos a salir, Carlos. Tenemos que acabar con ese concepto de que el Estado responde todo, el Estado hace todo. No vamos a salir, de acuerdo, pero sin cargar más a quienes menos responsabilidad tienen de este desastre. Usted dice más impuestos, ¿o qué? Una, por ejemplo, están pensando para llegar a un acuerdo con el fondo, subir de 12 a 14 es una posibilidad. La otra, el incremento en el subsidio de la gasolina para entrar a eso. Ahí tengo yo una visión muy diferente. Lo de los impuestos se lo acepto, lo de los subsidios hay que conversarlo, ya está tomada la decisión. ¿Cuál es su visión diferente? Hay que ver quién realmente se beneficia de los subsidios, Carlos. Hay que entenderlo así, hay que entenderlo hasta del lado ambiental. Los pocos que tenemos, dueños de transporte público o transporte privado. Entonces se está garantizando al transporte público que el subsidio no les afecte. Estamos, de hecho, hoy nuevamente reunidos con ellos. Y al tema del transporte privado, sobre todo a la clase media, se está verificando mecanismos al margen del tema de los subsidios, porque el subsidio de combustible es lo más anacrónico que hay. Sí, de acuerdo, pero se están generando mecanismos para alivianarle, sobre todo a la clase media, su carga en sus flujos mensuales. Ya han dicho ustedes que pagamos la gasolina más barata segunda en América Latina, todo eso que usted acaba de describir es cierto, pero ¿por qué reculan? ¿Reculan de qué? En el subsidio van a generar 400 millones de dólares más al Estado y enseguida con los taxistas. Ah, no, pero les vamos a dar, ¿cuánto es? 60, a ver, era una cosa así como 10 galones diarios. Lo último fue 270 galones al mes. 10 galones diarios aproximadamente. Sí. Ya. Eso significa, multiplicado por los 60.000 taxistas que tienen registrados, más o menos 75 millones de dólares, menos de los 400 que iban a ingresar. No, los 400 ya es restado eso, Carlos. Ah, es restado, sí, correcto. eso. No, el 400, el número que usted tiene, no fue ninguna... Siempre se lanzó desde el inicio, no hay ningún... Por eso digo, nadie ha reculado. Desde el inicio se lanzó el proyecto... incluyendo un respaldo al transporte público, incluidos los taxis, y al transporte de carga, porque eso encarecería los costos de muchas cosas en el país. Ya los está encareciendo sin necesidad de que los afecten esa magnitud. Ya está ocurriendo. Ustedes hacen eso con el transporte de carga y taxistas para que no tengan un pretexto de encarecer el servicio que ya están encareciendo. Pero eso debe de regularse en el tema del taxi, sobre todo los municipios son los que regulan los taxis y los transportes públicos. Eso ya no es, perdón. ¿Cómo se llama? ANT. ¿Y la ANT de quién depende? No, Carlos.
el transporte es competencia en la mayoría de los municipios del país de ellos. ¿Y la CTE, ¿y la CTE de quién depende? Pero ellos no fijan solo en transporte interprovincial fijan, la ANT. ¿Ya? Pero en el caso de Guayaquil, de Quito, son las autoridades municipales las que definen las tarifas. ATM y No, y en AMT, Cuenca y en otras ciudades. Y en otras ciudades. Pero eso ya es tema de ellos. Nosotros, si les suben las tarifas, no hay excusa. Ok. Eso es tema de las autoridades competentes. ¿Saben cuánto se está reduciendo el monto de subsidios por combustible? Total de 4.000 millones de dólares, aproximadamente en un 10% con estos 400 y más. Algo menos ahora con la caída del precio del petróleo, ¿no? Pero a ver, Carlos. Aspirinas frente al cáncer. Carlos, de nuevo. Aspirinas frente al cáncer. ¿Quién se ha atrevido a tocar los subsidios, como lo está haciendo el presidente Moreno? ¿Quién se ha atrevido? Carlos? O sea, el hecho de que nadie ha tenido el coraje significa que usted no les reclamemos a ustedes tener el coraje. No, le estoy diciendo que el presidente Moreno toma decisiones no pensando en la siguiente elección, sino pensando en la sostenibilidad del país. Esa fue la medición. ¿Eliminar a más velocidad los subsidios afecta la sostenibilidad del país? Pero, a ver, Carlos, imagínese usted, de golpe, sacar todos los subsidios. Yo no dije de golpe. Sí. Dije eliminar, no ponga palabras en mi boca que no he dicho. Eso dicen otros. Es lo que le estoy interpretando. No, interpretó mal. Puede, ya claro. No se puede. Nosotros... Eliminar, por ejemplo, ¿por qué no eliminar de una vez todo el subsidio de la extra del país? Hemos hecho un ejercicio respecto a los números que necesitamos para sostener el presupuesto del próximo año. Ese es el número que nos dio. No, no es cierto. ¿Sabe por qué es? Porque se caen si hacen eso. Porque los taxistas bloquean las ciudades y los transportistas bloquean las provincias y se siente un gobierno tan débil como para no poder enfrentarlo. Tan débil que tomó una decisión que nadie ha tomado en tanto tiempo. A medias. ¿Y la tomó o no la tomó? Sí, señor. Entonces, ¿cuál es la debilidad? Ok. De eso vamos a seguir hablando con el vicepresidente Otto Sonnenholzner, vicepresidente de la República, valga la redundancia, y de las otras atribuciones que le encarga este decreto. Solo mencionamos la primera. Lo de seguimiento del diálogo social nacional, así en ese lenguaje burocrático tan eufemístico. Estamos en una entrevista veraz. Estamos con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner Sper, 35 años, economista, casado, 3 hijos. Antes de proseguir, recordemos un poco quién es, cómo llegó a esta circunstancia, según una reseña que hizo recién el canal. Recibió el respaldo de la Asamblea Nacional para ser elegido vicepresidente en el gobierno de Lenín Moreno. Es Otto Sonnenholzner. Su apellido tiene que ver con su ascendencia alemana y libanesa, pero es ecuatoriano de nacimiento, concretamente guayaquileño, de 35 años de edad, especialista en economía internacional y catedrático en la Facultad de Ciencias Empresariales. Su experiencia laboral también tiene relación con medios de comunicación. Otto Sonnenholzner es radiodifusor y expresidente de AER, núcleo del Guayas. Habla 3 idiomas, alemán, inglés y francés. Es desde la radiodifusión donde conoce al presidente de la República, Lenín Moreno, entre 2011 y 2012. El flamante vicepresidente tenía contacto con el mandatario en defensa de la libertad de expresión e intentar que la ley de comunicación salga como debía haber salido, dice. A partir de esta conexión nace un vínculo que a futuro labraría su camino que lo llevó como segundo al mando en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ha pedido al mandatario luego de su posesión analizar la situación casa adentro, cómo la recibe y los 195 funcionarios que laboran en la institución. Una vez al tanto, iniciará las labores encomendadas por el Ejecutivo. Otto Sonnenholzner es el flamante vicepresidente de la República del Ecuador. José Ignacio Arévalo, Noticiero 1. Bien. Refrescada su memoria, entonces vamos a lo que nos había entretenido en esta entrevista tan reveladora. Dice el artículo 2 del decreto que le encarga funciones al vicepresidente, la coordinación y articulación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible a fin de entrelazar la agenda internacional con los objetivos nacionales contenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Chévere. Me hace acordar de la Secretaría Nacional de Planificación esta vaina y del CONAD y lo demás. Sí, lo van a tener a usted entretenido en diseños burocráticos en vez de
Al pie del cañón. Usted me conoce, ¿no? Hace algún tiempo. Yo soy un tipo pragmático, Carlos. Yo estoy preocupado hoy del Ecuador de mis hijos y el mío. Yo tengo 35 años, Carlos. Tengo 35 años. Lo que yo haga hoy es también para mí, digamos. Es menor que mi hijo mayor usted. Claro. Sí. En ese sentido, me interesó a mí el proyecto Ecuador 2030. Es un proyecto que se está coordinando con Naciones Unidas. ¿Qué busca? Busca hoy tomar las decisiones en competitividad, en productividad, en materia social también, en educación, salud, las decisiones que nos digan qué tenemos que hacer, o sea, cuál es el norte del país, pero ese norte se lo marca y se lo trabaja desde ya. Fenomenal pensar en el largo plazo. Sí. Pero para eso tienen que resolver el corto plazo. Sí, pero es que eso voy, el gobierno no puede quedarse solo en el tema coyuntural. Nosotros tenemos que gobernar pensando en el futuro. El gobierno no puede quedarse solo en las coyunturas. Yo entiendo que periodísticamente, comunicacionalmente, les importan las urgencias a todos. Y estamos trabajando en las urgencias, con pragmatismo. Ok. ¿Ya? Pero también no podemos dejar de proyectar el futuro, pues, Carlos. ¿Cómo va a resolver usted las urgencias con los otros aspectos del encargo? Acompañamiento del ministerio encargado de la política de inversiones. Especial énfasis se pone en eso. Y luego, acompañamiento a la Secretaría General de la Presidencia en coordinación de las acciones de los que se han llamado gabinetes sectoriales. ¿Por dónde empiezo? El Gabinete Económico y Productivo lo preside Richard Martínez. Correcto. El de Energía, Carlos Pérez. Necesito una lupa para esta cuestión porque no traje mis lentes. El de Seguridad. El de Social, el secretario Paul Grana, no sé si siga él. El de Seguridad, el ministro Osvaldo Jardín. El de Proyectos Estratégicos y Empresas, Sebastián Roldán, y Empresas Públicas. Y el de Gobierno, María Paula Romo. Correcto. Está definido ya la división en en ministros por sector. O sea, tenemos ya la lista de qué ministros van a cada una de las 6 columnas. Y a cada ministro se le ha pedido, Carlos, sus proyectos en marcha, sus proyectos a futuro que quieren hacer y sus problemas. Si usted ¿está familiarizado usted con el término whip para la política norteamericana? El látigo. Ajá. ¿Usted va a hacer eso? No es mi estilo, usted sabe cómo yo soy. Sé que usted no latiguea, pero, usted concilia. Pero mi intención es lograr consensuar los objetivos del gobierno, terminar los proyectos que se han iniciado, terminarlos, porque hay muchos proyectos que usted dice... Y otros eliminarlos. Y otros los que no vengan al caso. Consensuar, o sea que no hay consenso en estos grupos internos de los 6 gabinetes sectoriales. No, sino que a veces puede... A ver, imagínese usted... Puede haber diferentes opiniones en diversos temas, sobre todo en cuanto a solucionar las cosas. Ya, pues tomemos una línea. Está bien que haya discrepancia, pero tiene que haber dirección. Carlos, en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier lugar de trabajo, donde hay gente pensante... Y bienvenida a la discrepancia. Va a haber discrepancia. Pero que la idea que no lleve a la parálisis. Perdón. No. Señor vicepresidente, sí. El consenso es deseable, pero es paralizante. Cuando no se alcanza, basta proceder por mayoría. Para eso está el presidente de la República, para tomar las decisiones en donde estamos trabados. Y él finalmente es quien toma esas decisiones. Ok, lo otro. No me diga que me he puesto muy quijilloso con esta cuestión, pero... Sobre lo de la inversión. No, todavía no. Sobre sus acciones, dice, todas las acciones que realice el vicepresidente de la República para el ejercicio de las funciones encargadas del presente decreto ejecutivo deberán ser coordinadas con la Secretaría General de la Presidencia de la República. Si usted no puede hacer nada sin coordinar con ellos. Y lo estamos haciendo, Carlos, y está bien. Nada sin coordinar con ellos. Estoy de acuerdo. O sea, la Secretaría de la Presidencia es su jefe. No, somos pares y yo jerárquicamente tengo un rango, digamos, superior. ¿Quién yo no es el secretario de la Presidencia? José Augusto Briones. Cuidado que el apellido... Augusto es el apellido. El apellido. Si un caballero, ojalá tenga la oportunidad usted de conversar con él. Me siento muy a gusto trabajando. Ojalá quiera venir. Sí. Ya, reemplazó a otro caballero que debió irse a tiempo, de paso. Porque tuvo un conflicto de interés que no subsanó como debía. De paso vamos a hablar eso enseguida con el vicepresidente de otro que se le podría generar. Pero hay algo más. ¿Lo obligan a usted a rendir cuentas cada 3 meses? Está muy bien. Yo también creo que está muy bien. No solo ante el presidente, sino que sea público ese trabajo. ¿Y va a venir aquí cada 3 meses? Aquí, a este lugar, a este set. No me comprometo, no sé cómo sea mi agenda, pero yo estoy a las órdenes. ¿Lo invito, señor vicepresidente? No, pero no sé si cada 3 meses, pues Carlos, pero sin duda que volveré. Cada 3 meses usted tiene que rendir cuentas, hágalo frente al presidente y venga con nosotros. Lo revisaremos oportunamente. Ok, entendí eso como un quizá. Conflicto de intereses.
Ya hizo el fideicomiso que dijo que iba a hacer con sus bienes, ni bien se posesione, para dejarlos completamente fuera. Lo hice antes de posesionarme, pero en todo caso ese no es el tema, Carlos, porque uno... ¿Por qué lo hizo antes de posesionarse? ¿Ya sabía que iba a ser elegido? No, pues a mí me dieron 4 días, me avisaron, hubo la terna en ese tiempo. Rápido. Rapidito tuve ¿Y que cómo hacerlo. sabía que usted iba a ser escogido si era el primero? Me llamó el presidente de la República y yo tenía que estar listo, pues, Carlos. ¿Pero cómo conocía usted la correlación de fuerzas en la Asamblea? No la conocía, pero tengo que estar listo, pues no puedo llegar a la Asamblea a ver qué hago, pues tengo Era que por si llegar acaso. listo. En ese periodo también salió usted del directorio de una empresa inutilizada que tenía abierta offshore en Panamá. Sí, yo tengo ahí un concepto muy claro. Es verdad que hubo una consulta popular, mi obligación era estar al día en lo que tenga que estar al día para posesionarme y así lo hice. Esa empresa no tiene nada. Fueron figuras que se recomendaban hace años que hoy no son válidas, no se las recomiendo a nadie. Pero a lo que voy es que el problema que tiene el país hoy, y usted hablaba de la corrupción, no es los que tienen las cosas a su nombre, pues. Que tienen las cosas a su nombre no oculta nada, pues. Todo el mundo sabe que usted entra en internet y le dicen qué tiene y qué no tiene, en Panamá o donde sea. El problema es el testaferrismo, pues, Carlos, otros métodos de ocultamiento, y esta normativa no resuelve eso, lamentablemente. De acuerdo. Usted, aunque operó el fideicomiso que se había comprometido a hacer, no deja de tener relación eso iba a con decir, sectores con eso no se resuelve económicos vinculados a su familia. Por ejemplo, su suegro, un gran velerista y un caballero, es de los más prósperos, sino el más exportador o camaronero de este país. El mayor exportador del mundo. Usted ha estado vinculado con TV Cable, usted ha estado vinculado con radiodifusión y en esa medida han tenido contratos con algunos entes seccionales principalmente. Usted está vinculado con la actividad comercial. ¿Cómo va a ser cuando, aunque ya no sea accionista de empresas en esos ámbitos, llegue a su tratamiento un tema de ese tipo para no parecer que beneficia a los cercanos? Vea, primero yo he dicho algo, porque uno puede hacer todas las figuras legales que yo he hecho y está bien hacerlas, enviar todas las cartas que yo he enviado a las autoridades y está bien hacerlas, envío una carta pública a todas las autoridades del país diciendo que nadie puede ir a pedir nada a mi nombre a ninguna parte. ¿La mandó? Sí, he dicho públicamente varias veces que yo tengo hermanos, primos, tíos, padres, cuñados, suegros. Dentro de casa. En mi casa. Pero no fuera de afuera casa. no lo tengo. Lo que sí me causa un poco de gracia es que me acusaban de no tener experiencia. Pero vea usted, o sea, ¿qué quieren? ¿Quieren alguien con experiencia o alguien sin experiencia? Yo traigo experiencia de trabajo en diferentes sectores como usted acaba de resaltar. Y faltan otros, construcción, agricultura. Traigo esa experiencia de trabajo. Conozco esos sectores, los conozco bien y por ende, de buena fe y con honestidad, puedo ayudar a resolver problemas desde una visión más cercana al que está sufriendo el problema. Con una condición que me preocupa por lo que le he oído decir no solo en esta, sino en otras entrevistas. Que no se deje absorber por el aparato del Estado, sino que llegue para transformarlo o engrasarlo. Pero esa es la intención, Carlos. Es que lo veo ya muy a gusto con que sí las CEPLADES, sí la Secretaría, sí los sectoriales de acá, sí los comités. Esa es su interpretación, Carlos. Yo soy yo, usted me conoce, mi trabajo va a ser pragmático, medible, objetivo, sencillo como mis palabras. ¿Va a ser concreto. ¿Va a ser transformador? Bueno, hay que intentar serlo, pues, Carlos. Yo no puedo garantizarle resultados porque estaría mintiéndole. Ya le dije que no me gusta mentir, pero haré todo el esfuerzo por dentro del espacio que a mí me han otorgado, que me han brindado el presidente con su confianza. Haré todo mi esfuerzo por transformar para bien lo que se tenga que transformar. Okay. Hay una cosa más que me llama la atención sobre Otto Sonnenholzer y para que ustedes me entiendan, veamos un fragmento de su discurso de posesión. Tuve el honor de luchar junto a muchos ciudadanos y junto a muchos de los que hoy están aquí presentes por la libertad de expresión. En esa lucha conocí hace aproximadamente 9 años más de cerca al presidente Lenín Moreno. Ambos estamos claros desde entonces en que este derecho fundamental es indispensable para crecer y vivir en democracia. Durante todas las mañanas de los últimos 12 años conocí y entrevisté a muchos de quienes hoy están aquí también, además de candidatos, dirigentes sociales, gremiales, analistas, ciudadanos. Y creo que al igual que todos los que estamos aquí, sabemos y estamos conscientes que tenemos un mismo objetivo, que es más lo que nos une que los que nos separa, y que no debemos permitir que las diferencias políticas nos desvíen de la ruta del desarrollo.
Señor vicepresidente, usted dijo ante la Asamblea, palabras más, palabras menos, que usted no podía negarse ante un llamado del presidente Lenín Moreno para la estabilidad democrática, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué sí se puede negar si el presidente se lo pide y usted considera que no debe aceptar? Pero a lo que mis valores y mis principios me limiten, pues, Carlos. ¿Qué son? Pucha, la honestidad, la transparencia, hacer el bien. Yo no me puedo prestar para hacer el mal, para encubrir, pero a mí nadie me ha pedido eso. Pues, bueno, Carlos. entonces comience revelando cuál es la corrupción que ha encontrado en la vicepresidencia. Yo no he encontrado corrupción en la vicepresidencia al momento, no. Lo que he encontrado... ¿No hubo diezmos en la vicepresidencia? Bueno, pero eso ya es un tema judicial, pues, Carlos. ¿Cómo que judicial? Claro. El presidente Lenín Moreno dijo, no, cuando estaba usted, hace casi un año, ordenó, que es pedir, en sus palabras, a todo el gabinete que presentaran denuncias de corrupción que encontraran en su área. ¿Sabe cuántos la presentaron? Nadie. Uno. ¿Quién presentó? El ministro Pérez de Hidrocarburos. Está muy bien, he presentado muchas él. Muchas. Y sigue presentando. ¿Usted? Carlos, yo encuentro, si es corrupción o no es corrupción, eso lo tendrá. Y de nuevo, hay un tema, ¿no? Esto es importantísimo, esto es importantísimo. Yo tengo que cuidar lo que yo digo, Carlos. Una palabra mía, una acusación a alguien, por más que a mí me parezca que puede ser corrupción, puede sentenciar a una persona injustamente, Carlos. Tenemos que cambiar eso. O sea, al gobierno anterior le decíamos, ¿por qué te metes en la justicia? Y a este gobierno quieren que salga a dar palo. No, yo quiero que cumpla lo que el presidente Moreno dijo. El presidente... Denuncien los casos de corrupción que encuentren en su área para que la justicia los procese. De acuerdo, yo he encontrado cosas que creo que están de más. Si son corrupción o no, tendrán que definirse. Por ejemplo, ¿cuáles están de más? Vehículos, personal, cosas así que habrá que valorarlo también porque hay que respetar el trabajo de cada quien. ¿En cuánto tiempo tendrá usted un diagnóstico de cómo piensa comprimir su vicepresidencia? No, estamos terminando. Ya está listo el diseño. Yo he dicho que quiero una vicepresidencia base cero. O sea, ¿qué necesito yo para operar, para funcionar? Y que le sirva a cualquiera esa estructura. Y es más o menos 40% menos de lo que ya, pero veo, por ejemplo, que su política de comunicación, usted se apoya en la SECOM. La SECOM está dirigida porque quien fue brazo derecho de Fernando Alvarado. A ver, yo no me apoyo en la SECOM. Lo que le he dicho es que cuando hay necesidad de recursos, camarógrafos, por ejemplo, periodistas, que me ayuden acá en Guayaquil. O sea, si aquí hay un camarógrafo sentado en la SECOM, y el presidente de la República no está, ¿por qué yo tengo que tener otro camarógrafo? Eso es rango operativo, es diferente. Y de eso estamos hablando. Yo tengo mi equipo de comunicación, que es un equipo que me viene acompañando a mí. ¿Comparte usted la idea, y voy a ser más preciso, de que deben irse todos los correístas del gobierno, aunque no sean necesariamente corruptos? Yo no sé primero quién determina quién es correísta y quién no. Segundo, si alguien hace un buen trabajo y lo hace objetivamente, sin sabotear los intereses del país, no digo del gobierno, pues esa persona cree en quien él quiera creer ideológicamente, no tenemos nosotros razón. La ministra de Salud, usted que vive en Guayaquil y ha visto lo que ha pasado con hospitales y otros centros que dependen de ella, ¿le parece o no correísta? La verdad es que estuve con ella recién en el tema de León Becerra, conversé con ella. Usted me pide a mí que yo valore a alguien, tengo que valorarla por su trabajo. Le pido si opina usted que es o no desconozco las correísta. posturas políticas de ella, no las conozco. Y no le importan tampoco. Pero es que si ella hace un buen trabajo y no está saboteando a nadie, quien sea que sea, yo no tengo esos... Vea, hace un buen trabajo quien no le paga a las clínicas privadas, quien no le paga a Solda, quien no cumplió la orden del presidente de que sitúen fondos para el León Becerra. Todos esas valoraciones respecto a la gestión de los ministros vendrán fruto del trabajo de los gabinetes sectoriales. Pero usted me está pidiendo que yo me anticipe, Carlos. Okay. Yo no me puedo anticipar. Le voy a pedir otra precisión. ¿Dijo usted o no que lo ideológico en alguna manera está caduco, que usted no se siente identificado con eso y que usted va a hacer lo mejor del uno y otro sector? No, yo hago lo que funcione, Carlos. ¿Qué va a hacer que funcione de la derecha y qué va a hacer que funcione de la izquierda? Pero es que yo no lo pongo... Vea, ¿en qué creo, Carlos? ¿En qué creo yo? Usted póngale lo que usted quiera ponerle de nombre. Para mí eso es intrascendente. ¿En qué creo yo? Yo creo en la equidad, en la igualdad de oportunidades, en que un joven, un niño, se pueda educar, se pueda sanar a un nivel similar o superior al que pude yo cuando fui joven o niño. Para mí ese es un objetivo del Estado. ¿Y qué sistema lo consagra mejor? ¿En qué creo yo? ¿Qué modelo lo consagra mejor? ¿En qué creo yo? En que la sociedad en su conjunto, tiene que lograr las condiciones a través de su trabajo, a través de su emprendimiento, para que el Estado pueda contar con los recursos para poder brindar ese objetivo. En eso creo yo. Póngale usted como usted quiera, Carlos. ¿Lo puedo definir así? Política económica liberal para inversión social productiva.
Puede ser, pero si usted dice liberal, saltan ahí un poco de alarmas. No, porque tiene que haber regulación usted no también. quiere etiquetas, ¿no? No me interesa, Carlos. Es que, vea, mi generación no cree en esas etiquetas, no han servido de nada. No saben cómo se come con esas etiquetas. ¿Ya? No me interesa, esa es una discusión estéril, no me interesa, anacrónica. Y por eso el vicepresidente no acepta tenerla aquí, ni yo voy a insistir más en ella. Lo que sí voy a topar son algunos puntos pendientes en esta, que espero que para ustedes resulte, como para mí, apasionante y reveladora conversación respecto a quién es el segundo mandatario constitucional de la República del Ecuador. Antes de proseguir con el señor vicepresidente de la República, quisiera destacar una medición que hace Golden Analytics para nosotros respecto a sus menciones en redes sociales los 3 días anteriores a la emisión de este programa. En lo que tiene que ver con menciones, 475, audiencia 635,000, usuarios hablando de él 419, interacciones 3.31. Lo importante es ver que en esa línea gráfica que ven ustedes, la de arriba es rosado, la cantidad de menciones, la roja es positivo, que venían siendo valiosos en descenso y al final se iguala con negativos. Pero en el siguiente cuadro, ya que se refiere más específicamente al vicepresidente del Ecuador, el sentimiento, que es la polaridad del contenido, vean el de la izquierda, positivo 46%, negativo, ¿cuál es el verde? No, positivo 13.5%, negativo 46.3%. Y el género, o sea, ¿quiénes más se refieren a él? Hombres masculinos 66.8%, femenino 19.3%. En estos días está pidiendo usted la guerra en redes sociales. Es una guerra que yo no estoy luchando, porque es una guerra también estéril, Carlos. Tiene sede en Venezuela y en Rusia, ya está identificado. ¿Yo para qué voy a responder a eso? Sede en Venezuela y en Rusia. Por favor, ya le daré más detalles cuando esté esa información, pero ¿sabe sí. qué? ¿En serio me dice? Sí, en serio le digo. Y María Paula Romo dijo la primera vez que estuvo aquí que habían detectado 37,000 cuentas habilitadas solo para eso. Por favor. ¿Sabe qué es lo grave? Perdón, y sí le quiero decir algo de nuevo hablando de mi generación. Vea, la tecnología nos dio hoy una de las herramientas de comunicación más democráticas de la historia. Tenemos nosotros, no a través de regulación, sino nosotros los ciudadanos, tenemos que evitar que nos las dañen, Carlos. Nos las están dañando, nos las están... ¿Está pensando usted en regular redes sociales? Le estoy diciendo, ¿qué dije? No a través de regulación. Nosotros como usuarios... Educación, conciencia. O sea, tenemos que entender qué es un troll y por qué no tenemos que darle bola. Ok. De lado y lado de donde coincido. venga. ¿Sabe qué es lo grave? Porque contaminan, hacen daño y vea cómo migra la gente de una red a otra. ¿Usted ha visto la migración, cómo ha salido la gente de Twitter? Sí. Se ha ido a Instagram. ¿Dónde se ha ido a Instagram? ¿Por qué se han ido a Instagram? Mucho más sano, fotografía y títulos. Vea cómo dañan Twitter. Correcto. O sea, van a extinguirla. Entonces usted quiere que yo me meta a pelear con troles, a responder mentiras. Lo que yo quiero es que entiendan que, siendo como usted dice, incide a un nivel descomunal, injusto y desproporcionado en la opinión pública, al extremo de que alteró un resultado de las elecciones en Estados Unidos, sí. Por las mentiras sobre Hillary Clinton se perdió gran parte de votantes, y que en el Ecuador no estamos ajenos a ese fenómeno. Entonces, ¿ustedes se van a abstraer de eso o enfrentarlo? Agradezcamos que no soy candidato a nada, no estoy pensando en una siguiente elección, Carlos. Pero afecta al gobierno. El gobierno tiene que hacer... ¿Afecta su gobernabilidad? El gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer y comunicar y aclarar cuando amerita. María Paula Romo saca todos los días el meme falso del día que le han sacado a ella. Está muy bien, que lo haga ella. Y usted dice, voy a ignorar esa vaina. No quiero, esa es una batalla perdida. No hay recursos para gastar en troles. ¿Me explico, Carlos? Veamos cómo va a librar la batalla con la oposición, en cambio, a juzgar por lo que dijo Lira Villalba, se llama, o Lina Villalba la señora. ¿Es Lira Villalba? Lira Villalba, asambleísta, correísta, cuando se posesionó el presidente. Vicepresidente. Aquí se ha presentado una terna que más bien parece una lista sacada del CERCOV, de los proveedores favoritos de la presidencia de la República y del municipio de Guayaquil. ¿A quién engañamos?
con eso de decir que no tienen ninguna cercanía, por poco y ni les conocen, tanto no les conocen, tanto no son de su círculo más íntimo, que la madre de la secretaria técnica del Plan Toda una Vida está dentro de esa terna. Tanto no les conocen y nos mienten, que aquí ya tenían armado todo. Es más, antes de que se vaya la vicepresidenta Vicuña, ya tenían la terna y nos engañaron diciendo que estaban en apuros armándola. Me parece que es importante destacar que lo que debe regir a quien nos represente es una condición absoluta e íntegramente moral. Y en ese sentido, no vale las soluciones de último momento, de que vayan corriendo a sacarse de la lista de los paraísos fiscales y que todavía tengan la cara de decirnos en los medios de comunicación que acaban de salir y renunciar a sus acciones, a sus cargos directivos. Cierto es que la ley dice que deben renunciar a aquello, pero cierto es también que para tener o para cumplir los requisitos para ser presidente o vicepresidente de la República, no deben tener, para ser candidatos, no deben estar incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en la ley. Ok, esto no es redes sociales, esto es de carne y hueso. Una señora asambleísta dice que su nombramiento parece haber salido del rol de contratación pública del CERCOP. ¿Qué puede hacer? Que diga lo que diga. Eso no es verdad. Ustedes tenían contratos públicos registrados allí. Porque la emisora de la que yo era gerente general tenía contratación con el municipio de Guayaquil, como tienen todas las emisoras de la ciudad. ¿Sí? ¿Cree que eso es...? ¿$500,000 es un monto significativo? En 10 años. Era en 10 años. Sí. O en 8 años. ¿A usted le parece eso? No representa ni el 8% Para de la una radio facturación. Cualquiera. Es simbólico, para decirlo de alguna manera. Por Dios, o sea, vea, Carlos, ¿qué puedo yo contestar a eso? No hacen ni la tarea bien. Está bien, déjela. ¿Por qué me voy a poner a pelear con la señora? Déjela ahí que sea feliz. ¿Qué pasa? Que sea feliz, si eso le hace feliz, que le haga feliz. ¿Yo qué puedo hacer? Sí. Me sorprende su serenidad. Pero ¿en qué me puede afectar? ¿En qué me puede afectar? Yo no tengo nada que esconder, Carlos. Además, que me diga algo que haya pasado de aquí en adelante. Pues es que una cosa es... Ahí me preocupo. Que me demuestren que yo he utilizado mi cargo para beneficiar a alguien. Ahí me preocupo. Ok. ¿Sí? Lo que he hecho como empresario, lo he hecho como empresario. Lo he hecho bien, gracias a Dios. Usted dijo una cosa que es muy halagadora y significativa. Yo no me preocupo de mis actividades colaterales porque estoy rodeado de gente honrada. O por lo menos trato de estarlo. Lo dijo, ¿no? Sí, okay. Trato de estarlo. ¿Qué va a hacer a Brasil ahora que lo envían como representante del Ecuador? Me ha encargado el presidente de la República representar al país en el cambio de mando de lo que es la nación más grande de América del Sur, ¿no? Tenemos que estar ahí como país representados en ese nivel. ¿Contactos particulares? ¿Alguna gestión en especial? En general no, estamos con el canciller conversando sobre todo de temas relacionados con nuestra relación con Brasil, pero no creo que es la oportunidad. Usted, asumo que ha estado en coberturas de cambios de mando. Fue una locura demencial. Lo importante es que el Ecuador vaya representando lo que predica. Pero hay bilaterales significativos. ¿Sí sabe usted quién es el ministro de Justicia de Brasil? No. El juez del caso. Claro, pero Sergio, correcto, Sergio Moro. No, ¿plantea reunirse con él? Puede ser interesante, ¿no? Gracias por la idea, podría ser una buena iniciativa, sobre todo porque ese caso tiene que ver acá en el Ecuador. Sin embargo, ahí está de nuevo el tema de cuidarse respecto hasta dónde llega la función judicial y hasta dónde llega el Ejecutivo. Carlos, eso para mí es un tema, la gente lo quiere como minorar, pero para mí eso es un tema fundamental. Si yo reclamé algo cuando fui comunicador, era la injerencia en otras instituciones del Estado. Para mí eso es básico, es parte de la democracia, es parte del desarrollo de un país. Con ese tema lo vamos a terminar esta conversación con el vicepresidente Otto Sonnenholzer cuando volvamos, porque es crucial. A cuenta de respetar la independencia de poderes, vamos a permitir el desate de la impunidad. Esa será su primera respuesta cuando vuelva. ¿Qué espera usted del nuevo vicepresidente de la República? Que abra más fuentes de trabajo,
que yo creo que también vendría con algo de honestidad. Por todos los sectores estratégicos en general, que el gobierno pasado hizo muy buena labor, pero tiene que seguir por ese camino. Yo espero que trabajen conjuntamente con el presidente, se comuniquen lo que quieren hacer los dos, no cada uno por su lado. Que trabaje por los ancianos y por los niños de la calle. Bueno, creo que lo que esperamos todos, que cumpla con las cosas, tiene que hacer todo bajo la ley. El sector social yo creo que ponerle mucha importancia. Y que deje a un lado la corrupción que está saliendo todo a flote. Me interesaría de los jubilados, porque yo también soy jubilado y me interesaría que trabaje y que en bien y en pro de nosotros. Al vicepresidente quizá un poco más lo que es labor social, porque se entiende que la corrupción la tiene que manejar directamente el presidente. Bueno, la parte productiva creo que es lo principal, ¿no? De que el país sea productivo, de que podamos generar más plazas de empleo a través de la inversión, de los emprendimientos, y creo que es lo mejor que podían hacer. Empezamos este segmento viendo un popurrí casual de opiniones sobre el vicepresidente en las calles de Quito y Guayaquil. Quiero destacar que en declaraciones recientes para El Universo, él dice, o lo reseña así el periódico, Otto Sonnenholzner se define como un conciliador. A lo largo del programa él le ha explicado qué entiende por esto. Y le dejé planteada una pregunta en el segmento anterior. ¿La recuerda usted? Respecto a la posición del Estado sobre la corrupción, el gobierno sobre la corrupción. No, más que eso. El hecho de que asumir un respeto irrestricto a la independencia de poderes está resultando una forma de consagrar la impunidad en el país. No. Toda la institucionalidad judicial del Ecuador se está reconstruyendo. Con correístas adentro. A través de una consulta popular que conformó un consejo transitorio, el cual ha hecho un trabajo, la ciudadanía lo juzgará. El de Trujillo muy bueno. La ciudadanía y delegó un consejo de la judicatura transitoria que ha sido un desastre. Carlos, lo cierto es que en estas elecciones los ecuatorianos vamos a elegir, vamos a tener la oportunidad de votar por un consejo de participación ciudadana definitivo, de elección popular, histórico. Esto es parte de la lucha contra... Y hasta tanto prescriben algunos Carlos, procesos. esto es parte de la lucha contra la corrupción que hace el gobierno nacional, porque el gobierno nacional ha sido el que dio impulso a la consulta popular. Pero de ahí en adelante tienes que respetar la independencia de funciones. La recuperación de la libertad de expresión, Carlos. La recuperación de la libertad de expresión. Es que mire, alguien me dijo, es que eso ya la gente se lo dan y ya cuando lo tiene, ya lo tiene. Primero, atesoremos la libertad de expresión. Segundo, defendámosla como muchos la defendimos cuando estuvo en riesgo. Defendámosla de frente porque ya sabemos lo riesgoso que es perderla. Tercero, ejerzámosla con responsabilidad. Con responsabilidad. Coincido. Pero por último, más importante... no es un regalo que ustedes... No es un regalo, es una recuperación de la ciudadanía. Es un derecho que nosotros nos ganamos. La ciudadanía Carlos, la ciudadanía ha recuperado un derecho. Muchos lucharon y lo consiguieron. Y el presidente lo único que ha hecho, usted dice, ¿qué ha hecho por combatir la corrupción? Bueno, ha facilitado que eso ocurra, pues Carlos, porque él también podría haberse puesto en la posición cómoda de decir, no, a mí que nadie me denuncie, yo no, que los medios se callen. Ya que cité este punto, por favor. ¿Cuál es el alcance del veto a la transitoria 8 que han hecho en la ley de comunicación? ¿Es un veto total o es un veto parcial? Es parcial. Hasta donde sea, igual no hemos hablado. ¿Qué vetan? Se está incorporando adicionalmente el informe de Contraloría para renovar las concesiones. Eso es lo que se está haciendo. Lo cual generaría ¿qué consecuencias? Lo que quienes tengan dificultades con Contraloría tengan que resolverlas o no para poder renovar su concesión. Ya, y quienes han cumplido bien la concesión con sus contratos deberían de poder renovar. Si es que tienen informes favorables de todas las instituciones de fiel cumplimiento de un contrato, ¿no? ¿Cuánto tiempo debe durar ese proceso? Está en la transición de 60 días. Y yo creo que es muy corto. Yo voy a pedir que lo amplíen, sobre todo si se incorpora lo de Contraloría. Pero no me quiero, también para mí es delicado, porque no me quiero meter mucho en esto, Carlos. Yo le estoy transmitiendo opiniones. ¿En qué estado quedó su radio, de paso? Mi radio estaba sola para renovación en su momento, mi ex radio, porque ya no estoy ahí, pero estaba sola para renovarse inmediatamente y después echaron abajo el concurso por las cosas que ya sabemos, pero no había nadie compitiendo por la frecuencia. Esa es otra gran mentira, ¿no?, que se vendió desde la comunicación oficial anterior. Esto de que había una ola de seres humanos que estaban incomunicados a causa de que un poco de privados tenían concentradas las concesiones. Resulta que se dio el concurso y la gran mayoría de emisoras, salvo a las que quisieron torpedear desde el poder,
participaron solas por su concesión. ¿Se van a echar ustedes encima con el veto parcial a esa transitoria al grupo de medios que controla González, el mexicano? No tengo televisión y en radio. No lo conozco, en el señor. prensa también. No lo conozco. Al de los señores Andrade y Quiñones en Manabí. No tengo nada en contra de nadie y no es una decisión de nadie en particular ni en contra de nadie. ¿La está avalando el Ejecutivo al vetar esa transitoria? No es una decisión de nadie en particular ni en contra de nadie en particular, pero no se puede, sobre todo después de recibir un informe del Contralor, irse en contra de la Contraloría General del Estado. Una cosa más, si la cruzada del presidente es tan clara... Además, cada quien tendrá derecho, yo asumo, a aclarar o resolver. O reclamar o litigar. litigar, Por Dios, tampoco se los puede dejar en indefensión. Pues, no es un veredicto final. No es un veredicto final. Ya, o un edicto papal. Si la vocación del presidente de luchar contra la corrupción es tan clara, ¿por qué su negativa insistente a cumplir la promesa que hizo de traer una comisión de la ONU parecida a la que estuvo en Guatemala, que pueda hacer lo que no alcanzan Contraloría y Fiscalía, sobre todo por compromisos y miedos? Bueno, pero sí se ha hecho con asesoría internacional. Con 5 casos. Y se está ampliando a más casos, eso lo está manejando el secretario particular Juan Sebastián Roldán. ¿Lo van a ampliar? Están revisando a qué otros casos específicos debe de aplicar, yo estimo que algunos más. Pero estamos viendo primero el ejercicio de que sale. Ya el ministro Pérez tiene informes de me parece que 4 o 5 proyectos, ya los tiene, nos los va a presentar ahora en enero a todos. Ok, ¿qué más? Mejor dicho, no, ¿qué más? ¿Qué se le queda en el tintero? Nada, Carlos, agradecer el espacio, saludarlo a usted, no lo veía hace un buen tiempo, y a sus televidentes, Carlos, y decirle a la gente que confíe en el gobierno. Si algo me ha gustado hasta ahora, Carlos, todavía no he tenido la oportunidad de hablar uno a uno con todos los ministros, pero me he encontrado con gente de bien y con gente de primera, Carlos, en la mayoría de los casos. Y eso a mí en lo particular, me agradó y me da bastante esperanza de que vamos a poder hacer esos cambios transformadores que usted refiere. Le agradezco, señor vicepresidente. Celebro la decisión y el sacrificio de su familia al apoyarlo y al permitirle la inclusión en un cargo público que usted no buscó, pero a quien siempre tuvo el presidente en mente antes de que le impusieran a Glass. Hasta aquí las definiciones y opinión del vicepresidente Otto Sonnenholzer. La mía es que su presencia en el gobierno abre la gran oportunidad, como dije al principio, de que el presidente Lenín Moreno consolide su política democrática y rectifique su política económica, el talón de Aquiles que amenaza con malograr lo avanzado en la recuperación de instituciones claves, aún controladas por regulaciones y funcionarios de la tiranía correísta. Hablo de rectifique la política económica, no de que la cambie, porque la dirección es la correcta, pero la poca profundidad, la poca velocidad y la poca integralidad de su aplicación han dado resultados iguales y a veces hasta peores que el periodo anterior. 2 ejemplos: crecimiento del desempleo y riesgo país. Si no es así, así parece. Y esa percepción no la puede cambiar él solo. No nos corresponde únicamente a la prensa tampoco, sino al presidente. Aprovechando este viento fresco y sano que le da el ingreso del vicepresidente, a quien ya tuvo, como acabo de decir, en mente, antes de que se dejara imponer quien ha sido responsable de su penoso comienzo, para luego entregarle ese honor a quien confundió aquel rol con el de funcionaria chavista. Si el vicepresidente Sonnenholzer no se deja absorber por la maquinaria del poder y procede más bien a depurarla o engrasarla, tiene futuro. Y el país, viabilidad. Si está nomás para dar al cargo el prestigio y la honestidad características de él, no basta. Diré incluso que no sirve, señor vicepresidente. Lo siento, yo lo veo así. El país lo reclama así, que es lo importante. Aquí estamos para recordarlo y exigirlo. Pero esta es nada más que mi opinión. Ustedes ya escucharon la del economista Otto Sonnenholzer. Ahora fórmense la suya. Y estén listos para convertirse en actores, no solo en espectadores, si quieren cambiar al Ecuador en el 2019. Dios mediante, nos vemos el 5 de enero, si ustedes no callan y vencen el miedo. Feliz Año Nuevo. Muchas gracias, Carlos. Gracias.